Hola Mati, ¿qué haces? Memo, ¿crees en todo eso de la evolución? ¿Crees que todas las especies que hoy conocemos tuvieron que pasar por un proceso así para estar hoy aquí? Pues no sé mucho del tema, pero sí me hace sentido que todas las especies hayan pasado por una serie de cambios para adaptarse a su ambiente. Alguna razón debe haber para que una ballena sea tan grande, o que las arañas hagan sus telarañas, o que los cocodrilos tengan una bocota. Hasta eso, lo de la evolución no me resulta un tema tan ajeno. Lo he visto en la escuela, en algunos artículos que he leído, incluso en películas. La cosa es que todos hablamos de la evolución como si supiéramos exactamente de qué se trata. Y siendo un tema complejo y fascinante, siempre es bueno aprender más. Coincido contigo, Mati. Yo también quiero saber más sobre la evolución, comprender qué es, conocer su importancia en la ciencia y qué influencia ha tenido en nuestra sociedad. Porque ya ves que hasta en el equipo de fútbol una vez me dijeron, como dijo Darwin, aquí sobrevive el que mejor se adapte. Chécate, Memo. La otra vez leí que la Universidad de Harvard hizo una investigación donde confirmaron a través del análisis de una proteína que la gallina y las avestruces están en el mismo árbol evolutivo que los tiranosaurios. Eso quiere decir que las gallinas probablemente son descendientes de dinosaurios. Esa es una de muchas muestras de que todo en la naturaleza está en constante cambio y que si no cambias... Si no cambias, no evolucionas. Y si no evolucionas, no sobrevives. Parte de la evolución, decía esa investigación, es adaptarse a las nuevas condiciones. Imagínate a un tiranosaurio en pleno siglo XXI. Dudo mucho que un tiranosaurio pudiera sobrevivir en esta época, con la forma tan gigantesca que tuvo. Yo creo que se quedaría sin comida rápidamente. No por nada en la Tierra no hay carnívoros de gran tamaño. Ya ves, el oso polar es el carnívoro terrestre más grande y ya está en problemas por el cambio climático. Tienes razón, Memo. Definitivamente, el mundo de hoy en nada se parece al mundo de hace millones de años. Entre que los continentes se mueven y el clima cambia, las especies se tienen que ir adaptando. Y supongo que eso nos incluye. Sí, si no nos adaptamos, nos extinguimos. Pero, ¿tú sabes de dónde viene todo esto de la teoría evolutiva? Como bien dices, todos hablamos de evolución, pero realmente, ¿qué sabemos al respecto? ¿Cómo se explicaba a la gente de hace siglos atrás el origen del mundo? Pues no nos quedemos con las dudas. ¿Qué te parece si investigamos sobre el tema? De seguro, nuestros amigos de Al 100 con la Ciencia, un programa que fomenta la creatividad, estimula el desarrollo continuo y fortalece todos los aprendizajes, estarán interesados en saber qué onda con la teoría de la evolución, el origen de las especies y quiénes la propusieron. Vamos a descubrir el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. Charles Darwin nació en 1809 dentro de una familia inglesa acaudalada, siendo hijo y nieto de cirujanos. Dada la profesión de su padre y abuelo, se esperaba que él también se convirtiera en cirujano, por lo que fue enviado a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Sin embargo, los intereses de Darwin estaban más inclinados a observar la naturaleza y coleccionar insectos, descuidando sus estudios. Ante esta actitud, su padre decidió enviarlo al Christ College en Cambridge para que iniciara una carrera eclesiástica. Al principio tampoco mostró mucho interés, hasta que conoció al cura y botánico John Henslow, quien le inculcó la idea de que el trabajo científico era parte de la teología natural. Sería el mismo Henslow quien le propondría que se uniera a la expedición del barco de la Armada Real Británica, Beagle. Darwin, con tan solo 22 años, se embarcaría en este viaje de 5 años alrededor del mundo. Además de coleccionar especímenes, también hizo detalladas notas de sus observaciones e incluso de sus ideas sobre lo que estaba viendo. Estos fueron enviados a Cambridge a intervalos a lo largo del viaje. Así, para cuando volvió a Inglaterra, Darwin ya había adquirido notoriedad entre los círculos científicos, ya que Henslow se había encargado de publicar parte de sus notas. Darwin para ese entonces ya conocía las ideas propuestas por el conde de Buffon, quien había dicho que distintas especies debían tener ancestros comunes y que debían cambiar en el tiempo, y Jean-Baptiste Lamarck, quien propuso que las especies iban cambiando con base en el uso que daban a las diferentes partes del cuerpo y que estos cambios eran heredados a sus descendientes.
Lamarck también propuso que la vida empezó con formas simples y fue adquiriendo complejidad con el tiempo. Un punto clave para el desarrollo de las teorías de Darwin fue cuando leyó la obra de Thomas Robert Malthus sobre el comportamiento de la población humana, la cual sin presiones de su hábitat estaba creciendo de forma exponencial. En 1859, 23 años después de su viaje en el Beagle, Darwin publicaría su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. La idea más importante en su libro era que individuos de una especie que estén menos adaptados al ambiente será menos probable que sobrevivan y por lo tanto que tengan descendencia, mientras que los que estén más adaptados sobrevivirán, tendrán descendencia y heredarán sus características que les permitieron sobrevivir a futuras generaciones, lo cual produce el proceso de selección natural. Así, este proceso irá seleccionando poblaciones más adaptadas a su ambiente y los cambios acumulados producirán una nueva especie. El tema sobre el origen del hombre no lo incluyó en este libro, salvo por una frase que dice: «Se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia». No sabía que en su libro El origen de las especies solo puso una frase referente a los humanos y ya con eso fue suficiente para causar revuelo. De por sí proponer un mecanismo por el cual existen todas las especies, con todas sus variaciones y adaptaciones, sin intervención divina, ya era suficiente para incomodar a una sociedad victoriana todavía muy religiosa. De hecho, se cree que también por eso Darwin tardó tanto en publicar su libro, por miedo a las reacciones del clero. Pues fíjate que estuve buscando cómo es que reaccionó el clero a su libro y lo que encontré fue un poco curioso. A ver, cuenta. Pues resulta que como ya habían tantos fósiles que mostraban la relación especies modernas con especies antiguas, pues muchos teólogos admitieron que existía la evolución, aunque claro, diciendo que era guiada por una influencia divina y con el propósito último de poner a los seres humanos por encima de todas las especies. Incluso, el mismo Darwin, al referirse a la naturaleza, muchas veces utilizó la palabra creación. Es que además de la sociedad en la que vivía, él mismo tuvo educación religiosa. Me imagino que le era difícil afirmar algo que contradijera no solo lo que creía, sino lo que había estudiado. Aún así, él mismo puso el ejemplo de lo importante que es que el conocimiento se guíe por la observación sistemática, las evidencias, las relaciones lógicas antes que las creencias. Como que me lo imagino que sentía tan grande el peso de las evidencias que había encontrado para apoyar sus ideas, que no tenía más remedio que contárselas al mundo, aunque supiera que no a todos les iba a agradar. ¿Y qué te parece si para adentrarnos aún más en este tema, vamos con nuestro invitado del día de hoy? Es un súper especialista en la materia. Me parece una gran idea, Mati. ¿Quién es él? El doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, a quien ya hemos entrevistado sobre este tema. Es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Leeds, Inglaterra, además de maestro y licenciado en Ciencias Biológicas por la UNAM. Sus áreas de interés son la historia del darwinismo, el diálogo entre ciencia y religión y el desarrollo de la antropología victoriana. Actualmente funge como miembro de la Junta de Asesores de la Red Internacional de Investigación para Estudios Sociales de Ciencia y Religión y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola doctor, qué gusto verlo de nuevo. Hola doctor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en volverles a ver. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Para usted, ¿por qué es importante el libro El origen de las especies de Darwin? Es un libro que desde que se publicó en noviembre de 1859 en Inglaterra, surgieron muchísimas discusiones alrededor del libro, ¿no? No fue el libro más vendido de la época, no fue el más leído tampoco, pero sí fue un libro que tenía y tiene una serie de contenidos, de preguntas, de respuestas, que dieron pie a muchísimas discusiones que siguen estando vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que en eso radica su importancia, ¿no? A pesar de los años, es un libro que al día de hoy sigue dando una serie de respuestas, a veces muy polémicas, pero que sigue dando respuestas a mucha gente, sobre todo que está interesada en saber más sobre qué es la evolución, qué es la biología, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo recibió la gente del siglo XIX esta teoría
dado que había y aún hay una fuerte tendencia creacionista. Un creacionista, en estos términos que se suelen usar cuando hablas de Darwin, es aquella persona que entiende que la naturaleza surgió a través de una creación en el entendido de una lectura literal del Génesis bíblico. Normalmente hay que entender que creacionista también puede ser cualquier creyente. Cuando Darwin publica, su libro fue muy bien recibido tanto por gente religiosa como por gente no religiosa. Tal vez las mayores polémicas que se generaron alrededor del libro fueron quienes veían problemas metodológicos o filosóficos. Había disputas, como suele haberlas en la ciencia, había discusiones, y esos posiblemente fueron los grandes problemas que pudo tener la obra. Pero, digamos, en general fue una obra bien recibida, tal vez no bien entendida, que eso a lo mejor es otra discusión. ¿Qué es el neodarwinismo? Conforme fueron pasando los años, el darwinismo como conjunto de ideas para explicar la evolución ya no terminaba por ser suficiente y algunos autores, algunos allegados a Darwin, consideraban que hacía falta una versión nueva, por eso hablar de un neodarwinismo. Entonces, esa actualización, que entre otros la hace uno de sus grandes amigos, Alfred Russel Wallace, por ejemplo, y un autor alemán, Weizmann, por ejemplo, van a llegar a esta idea de una nueva versión del darwinismo en la cual van a promover sobre todo la idea de la importancia del mecanismo de la selección natural como la manera para explicar la evolución, pero rechazando otras explicaciones que había en esa época, como eran las ideas de Jean-Baptiste Lamarck, lo que es la influencia del ambiente o la herencia de caracteres adquiridos. A eso es a lo que en el siglo XIX se va a llamar neodarwinismo. En el siglo XX se va a seguir utilizando este término de neodarwinismo, pero se va a utilizar en un sentido diferente para hablar no solamente de las ideas de Darwin, sino de la unión de estas ideas con la genética, con las teorías de la herencia, sobre todo las teorías de Mendel. ¿En la sociedad en general se entiende bien el concepto de selección natural? Esa siempre es una pregunta difícil. Yo creo que esto tiene que ver un poco con los temas de cultura científica en general, ¿no? No solamente hablar de selección natural como concepto, ¿no? Sobre todo si consideramos que la propia idea de Darwin, pues es del mediados del siglo XIX, y la manera en la que él la presentó y la explicó, además de alguien como Alfred Russel Wallace, que también propone la misma idea en esa época. Ellos dos, por ejemplo, la planteaban de manera diferente. Darwin veía el proceso de evolución a través de selección como un proceso de supervivencia, mientras que Wallace lo veía como un proceso de desaparición de individuos, por ejemplo. Entonces, la propia idea de selección no es que a veces esté bien unificada en cuanto a cómo entenderse históricamente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí a la sociedad en general ha habido una enorme cantidad de interpretaciones, algunas muy desafortunadas, como estas ideas del darwinismo social, por ejemplo, que derivaron en cosas como la eugenesia, es decir, todo el racismo, por ejemplo, que va a provocarse por ideologías como el nazismo, por ejemplo. Y yo creo que ahí es uno de los grandes pendientes de los biólogos, de los historiadores, de los filósofos, en hacer llegar esta información de manera mucho más concreta, mucho más específica a la sociedad en general. No hay duda que independientemente de lo que creamos en cuestión religiosa, el mundo es como es y la ciencia no hace más que buscar las explicaciones de por qué es así y cómo es que funciona. Y conforme esos conocimientos han estado al alcance de más personas, no solo mejora nuestra comprensión del mundo, sino que además se aprovecha para desarrollar tecnología para nuestro beneficio. Bueno, más o menos. Bueno, sí, la tecnología mal utilizada puede tener malas consecuencias. De hecho, ¿qué áreas de la ciencia se habrán visto afectadas por las ideas de Darwin? Pues encontré que otros campos de estudio en los que influyó Darwin son la genética, la biología experimental, la biología evolutiva,
la morfología comparada e incluso la psicología. En la revista Psicología Científica dice que gracias al trabajo de Darwin se han podido dar grandes avances en este tema, al poder estudiar cómo es que aprendemos, tanto los humanos como otras especies. Incluso comprender el funcionamiento de la memoria para encontrar soluciones a enfermedades relacionadas con ella, como la pérdida de esta, o entender dónde se producen las fobias o si ciertas enfermedades mentales son hereditarias. También encontré que el darwinismo ha sido base para entender cómo evolucionan las empresas y organizaciones sociales. Así han analizado cómo organizaciones evolucionan en términos de cambio, supervivencia y crecimiento, aplicando los principios de la selección natural de Darwin. Nunca me hubiera imaginado que las ideas de Darwin se aplicaran en la administración de empresas. Pues yo creo que Darwin tampoco se lo imaginó. No por nada se dice que su libro inició una revolución en la ciencia. Y yo creo que hasta en la sociedad. Bueno, una revolución en la forma de pensar. Pero, ¿qué te parece si continuamos nuestra entrevista con el doctor Juan Manuel? Gran idea, Memo. Y así vamos complementando nuestra investigación. ¿Es incompatible el darwinismo con la religión? No. Y sé que es una respuesta polémica. Yo digo que, bueno, históricamente el propio Darwin fue un creyente, no muy común y corriente, pero sí fue un creyente, sobre todo en lo privado, y para él era compatible. De hecho, ahí es muy interesante la correspondencia que mantiene con otros autores en torno a este tema, la importancia de la religión, el papel de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que sí puede ser una opción. No es obligatorio, eso que quede claro, pero sí es una opción. Y eso ya va a depender de cada persona, de cómo entienda sus propias creencias, de cómo se acerque, en este caso, al darwinismo, a la evolución, a la biología o a la ciencia en general, ¿no? Termina por ser una opción muy personal, pero de que son compatibles pueden ser. ¿Por qué aún hay personas que niegan la teoría de la evolución y aceptan la teoría creacionista? Normalmente creo que el problema es que la gente no suele entender bien qué es la teoría de la evolución. Hay como que unas ideas un poco más cercanas a una caricatura en torno a qué es la evolución o qué es la selección natural o qué es la herencia, por ejemplo. Y esto deriva mucho de, a lo mejor, la falta de acercamiento a, por ejemplo, a una formación o a una educación un poco más formal en ocasiones, y también a darles las opciones, ¿no? Yo creo que a mucha gente rechaza porque lo desconoce, porque le tiene miedo, pero porque no se le ha sabido explicar a lo mejor. Yo creo que, sobre todo en estos tiempos, es más importante que haya mucha más gente cercana a la ciencia, que sea creyente o no creyente, creo que eso es lo que menos nos tiene que importar. Entonces es importante que no solamente saber de ciencia, sino que también cada uno desde su perspectiva pues tenga la posibilidad de conjuntar o fusionar o separar o como quiera este tipo de ideas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los mayores impactos de la teoría de la evolución en la sociedad contemporánea? Yo creo que la teoría de la evolución ha tenido y tiene alcances en diferentes áreas, ¿no? En general, el pensamiento evolutivo es un conjunto de ideas, es una forma de entender el mundo que resulta de gran utilidad para poder tener una mejor noción de cómo funciona la naturaleza en ese sentido, ¿no? Por eso es importante acercar estas ideas a la gente, al público en general, no solamente que se quede en la academia, con los científicos, con los biólogos, sino que el resto de la gente las conozca y en cierta medida pues que las adapte a sus necesidades. Eso suena muy evolutivo, de hecho. ¿Cómo fue que se interesó en la historia del darwinismo? Yo me interesé particularmente en todos los temas relacionados con darwinismo por cuestiones de religión. De hecho, una de mis primeras pues, imágenes en la carrera de biología es el conflicto, ¿no? que para muchos autores, para muchos biólogos, existe entre las ideas de Darwin con la religión.
Entonces, bueno, de ahí me interesó profundizar y he seguido profundizando en esta relación con el paso de los años, pero es algo que siempre me ha interesado y que, bueno, en eso sigo. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Adiós, doctor, gracias. Chicos, muchas gracias por las preguntas, por la entrevista. No pierdan la curiosidad, investiguen. Investigar no es cosa solamente de los científicos, todos investigamos en nuestro día a día. Sean curiosos, fomenten esa curiosidad y busquen respuestas. Hay muchas respuestas todavía por encontrar. Cuídense mucho. No, ni siquiera sé qué decir. Son tantas ideas, tantas teorías, todas con algo de verdad, con un acercamiento que permite seguir desmenuzando a la naturaleza y sus misterios. ¿Crees que algún día tengamos todas las respuestas, Mati? Creo que una respuesta nos lleva a más preguntas. Además, qué aburrido sería que se llegara a un punto en el que se supiera todo, ¿no? Sigamos investigando, Mati, que el conocimiento está ahí, esperando a ser descubierto. En El origen de las especies, Charles Darwin se había resistido a aplicar abiertamente sus teorías al origen de los seres humanos. Sin embargo, esto no evitó que otros científicos sí lo hicieran. Thomas Henry Huxley, al leer la obra de Darwin, se convirtió en uno de sus más activos promotores y defensores. Huxley mismo ya había dedicado mucho tiempo a estudiar las relaciones anatómicas entre los humanos, chimpancés y gorilas para cuando apareció El origen de las especies, por lo que encontró en la obra de Darwin un apoyo a sus propias ideas. En 1863, Huxley publicó su obra Pruebas del lugar del hombre en la naturaleza, donde además de discutir las similitudes entre humanos y otros homínidos, también discutía la relación con fósiles de especies humanas ya extintas. En 1871, Darwin publicó su segundo libro, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, donde finalmente se confronta con el tema polémico de aplicar sus propias ideas sobre evolución y selección natural a los humanos. Sus conclusiones eran similares a las de Huxley, donde, en efecto, existe una relación anatómica entre los humanos y otros homínidos apuntando a un ancestro común. La idea que los seres humanos tuvieran algo en común con los chimpancés o gorilas causó mucha polémica, sobre todo porque contradecía el lugar privilegiado donde las religiones judeo-cristianas colocan a los humanos por encima del resto de la naturaleza. Tal polémica persiste hasta el día de hoy. El tema que hoy abordamos me pareció fascinante, sobre todo descubrir tanto de nosotros mismos y sentirnos más conectados con nuestro mundo. Y también ha sido muy interesante conocer sobre el científico que dedicó su vida a entender la naturaleza y, como bien dices, a nosotros mismos. Pues como ya vi que te interesó mucho el tema, me gustaría recomendarte un libro para saber más sobre la evolución y conocer sobre Darwin, que era todo un personaje. ¿Cómo se llama, Memo? ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro se titula Las musas de Darwin, de José Sarucán. Es de la colección La ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica. Se puede conseguir incluso en versión electrónica. ¿De qué trata, Memo? Porque además del origen de las especies, me quiero echar ese. Ando en una fase lectora y no la quiero desaprovechar. José Sarucán ofrece una descripción de los personajes e ideas que influyeron en la creación de los postulados descritos en El origen de las especies a través de un relato novelado. ¿Novelado? Eso suena bastante atractivo, Memo. Y la portada está bien bonita. Sí, Mati, pero el contenido lo está todavía más. Cuando lo termines de leer, serás una experta en la materia. Amigos, si quieren seguir fascinados por el conocimiento, así como lo estamos Memo y yo, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook de Jóvenes en Casa. También les recordamos que los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.cep.gov.mx y en YouTube están todos los programas. ¡Hasta la próxima!